Respuesta a Emanuel Vallejos. ¿Quería Satanás ser igual solo al Hijo, no al Padre? Sección 2. Seré semejante al Altísimo. Estamos analizando la declaración de Emanuel Vallejos, donde afirma que Satanás quería ser igual al Hijo, no al Padre. Y leímos en la sección anterior algunas declaraciones de Elena G. de White que confirman que Satanás quería ser igual al Hijo, razón por la cual no tenemos nada contra esa enseñanza en cuanto a la primera parte, en lo que tiene que ver con que Satanás quería ser igual al Hijo. Elena de White, en total acuerdo con la Biblia, como siempre, enseña que esto es así. El problema con la declaración de Emanuel Vallejos en el video mencionado es que, a lo ya dicho, él agrega que Satanás quería ser igual al Hijo, pero que su pretensión llegaba hasta ahí, puesto que no pretendía ser igual al Padre, sino solo al Hijo. Razón por la cual ofrecimos compartir con ustedes información que orienta al respecto. Si es cierto que Satanás no pretendía ser igual al Padre, sino solo al Hijo. Y dijimos que tal enseñanza no transita por la senda de la verdad, sino que Satanás quería ser igual tanto al Hijo como al Padre y tomar el control total del universo, requiriendo la adoración de todo ser creado hacia Él en vez de hacia Dios. Dedicaremos entonces algo de tiempo a mirar cómo tanto en la Biblia como en los escritos de Elena G. de White, la pretensión de Satanás era igualar a ambos, tanto al Hijo como al Padre, y por supuesto también al Espíritu Santo. Pero respecto al Espíritu Santo, lo veremos en un estudio aparte de esta serie. Bien, enseña la Biblia que Lucifer, luego Satanás, pretendía ser semejante a ambos, al Padre y al Hijo, y no solo al Hijo. Hay varias formas de contestar esta pregunta. En esta ocasión hemos escogido una sumamente fácil de comprender, a fin de que pueda ser asimilado el estudio aún por personas que no tuviesen mucha experiencia en el estudio de la Biblia. Esto para un mayor beneficio general. ¿Qué es lo que haremos? Muy sencillo. En la Biblia hay varios nombres y títulos para referirse a Dios. Esos nombres y títulos definen y explican varios aspectos de la personalidad de Dios, de su poder, de su conocimiento, de su amor, etc. Resulta que uno de esos títulos es usado en la Biblia para identificar precisamente a aquel a quien Satanás quería ser semejante, a aquel con quien Satanás pretendía igualdad. Y la misma Biblia indica claramente a quién se asigna ese título. Por lo tanto, si logramos dar con cuál es ese título de aquel con quien Satanás quería asemejarse o igualarse, y a la vez mirar quién lleva ese título, según la Biblia, habremos encontrado en una forma muy sencilla a quien quería igualarse o asemejarse Satanás. Sencillo, fácil, entendible por cualquiera, independiente de cuánto conozca de la Biblia. Así que adelante, avancemos. ¿Cuál es ese título y quién lo lleva? Isaías 14, versículos 12 al 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré,
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está. Claramente el profeta Isaías identifica a aquel con quien Satanás quería igualarse, asemejarse. Isaías lo llama el Altísimo. ¿Quién es este? ¿Quién es el Altísimo? Estamos ante un término del Antiguo Testamento que, como bien sabemos, fue escrito en hebreo. Ese término es Elión y corresponde al vocablo hebreo 5945 de los números Strong y significa superior, de arriba. Y cuando se aplica a Dios en el sentido de altísimo. Según Moisés Chávez en el Diccionario de Hebreo Bíblico de Editorial Mundo Hispano. El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman por B&H Publishing Group, la edición 2014, lo define así: el Dios Altísimo o el Exaltado, número 24:16, segundo de Samuel 22:14, Salmo 18:13. Y añade que Melquisedec era sacerdote de El Elión y bendijo a Abraham en ese nombre. Génesis 14, 19 y 20. Al decir, creador de los cielos y la tierra. Página 453 de este diccionario. El Nuevo Diccionario Bíblico de Ediciones Certeza, a la edición 1991, dice: Melquisedec bendice a Abraham en el nombre de El Elión, creador de los cielos y la tierra, equiparando así el Elión con el Dios Supremo. Génesis 14, 19 y 20. Página 373. Jenny con Klaus Westermann, el Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, tomo 2, de Ediciones Cristiandad, Madrid, 1978, aportan que el trasfondo politeísta de este predicado destaca especialmente en Salmo 97:9, cuando subraya la superioridad de Elión sobre todos los dioses, y agregan que es significativo que el Elión, como predicado divino, solo aparezca fuera de Génesis 14 en textos poéticos, en los que estaba más permitida la utilización de elementos extraisraelitas. A ello se añade, sigue diciendo este diccionario, que este título se suele implicar junto a otros predicados divinos, de modo que no puede haber duda de que se refieren al Dios de Israel, junto a Yahweh, como en Deuteronomio 32, 8 y siguientes. Segundo de Samuel 22:14, Salmo 18:14, Salmo 9:2 y siguientes, Salmo 21:8, Salmo 77:11 con Yah, Salmo 33:19, Salmo 87:5, Salmo 91:9, Salmo 50:14, Salmo 78:35. Junto a él, en Números 24:16, Salmo 73:11, Salmo 78:17 y siguientes, Salmo 107:11. Junto a Shaddai, Números 24:16, Salmo 91:4. Junto a Adonai, Lamentaciones 3:35 al 38. Continúa diciendo este documento: al epíteto Elión van unidas sobre todo las siguientes ideas:
Según Génesis 14:19, Yahweh como el Elión. El verso 22 equipara expresamente los dos nombres. Es el creador del cielo y de la tierra. Por ello es también dominador sobre toda la tierra. Salmo 83:19 y 97:9. Él distribuye a los pueblos sus territorios. Deuteronomio 32:8. Él garantiza la permanencia de la dinastía y de la ciudad de Dios. Salmo 21:8, 46:5 y 87:5. Y otorga al piadoso protección legal. Salmo 57:3, 91:1 y 9. Su aparente falta de poder forma parte de la tentación del justo. Salmo 73:11 y 77:11. Habita sobre las altas nubes. Isaías 14:14. Y desde el cielo hace resonar su voz. Salmo 18:14 con 2 de Samuel 22:14. Como dominador del mundo se le debe alabanza. Salmo 7:18, 9:3, 50:14 y 92:2. La ofensa más insolente es la rebelión contra su majestad. Salmo 78, 17 y 56 y Salmo 107:11. Termina diciendo este diccionario: en Daniel 4, 14, 22 y 29, el Altísimo es Señor de los reinos humanos. Véase también 5:21 y 4:31, cuyo poder no tiene fin y cuyo señorío se extiende más allá de todas las generaciones. 5:18. Él da reino y poder. Bien, como puede verse, el Elión, el Altísimo, es el soberano Dios de todo el Antiguo Testamento, y con él es con quien quería igualarse Satanás. Seré semejante al Altísimo. Esa era y es su pretensión. Puede verse como excluir al Padre de esto está más que fuera de lugar. ¿Y qué del Nuevo Testamento? ¿Quién es el Altísimo en el Nuevo Testamento? Bueno, no hay ninguna diferencia. Es que no puede haberla. Ambos testamentos los inspiró el mismo Espíritu. Es por eso que en el Nuevo Testamento el Altísimo es alusión también al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos ejemplos, conocidos por la mayoría. En el contexto del demonio que fue lanzado fuera por nuestro Señor. Marcos 5:7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. En el contexto de la encarnación, Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En el mismo caso del demonio expulsado, pero en la narración de Lucas 8:28. Dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es claro, amados, que 1. Satanás quería ser igual al Altísimo. 2. Ese Altísimo es el soberano y único Dios del cielo, el Dios de Israel, el gran Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Excluir al Padre de esto es algo sin comparación, es inaudito, increíble, extraño, inadmisible para cualquiera que tenga a su alcance las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿significa entonces que el Altísimo es el Padre, no el Hijo? O lo que es lo mismo, significa que la Biblia llama
el Altísimo solo al Padre? De ninguna manera. La Biblia llama el Altísimo tanto al Padre como al Hijo. ¿No contradice esto lo que hemos visto hasta aquí? Para nada. Lo que sucede aquí es que el Padre y el Hijo comparten todos los nombres y títulos de la deidad. Permítanos ilustrar eso con el caso precisamente del título El Altísimo. Como hemos podido ver, el Altísimo es en el Antiguo Testamento el creador de los cielos y la tierra y del universo en sí. Pero en el Nuevo Testamento se nos dice claramente que Cristo es el creador. Juan 1:1, Colosenses 1:16, etcétera, etcétera. De ese mismo Altísimo se dice que es el gran Yahweh, que apareció y se reveló a los patriarcas y profetas. Pero el Nuevo Testamento, en Juan 12:36 al 41, se nos dice que el gran Yahweh, a quien vio el profeta Isaías, según Isaías 6, fue a Cristo. Del Altísimo del Antiguo Testamento se dice que fue quien guió permanentemente a Israel por el desierto. Pero el apóstol Pablo indica que esa roca que lo seguía y guiaba era Cristo. 1 Corintios 10:4. Entonces, ¿quién es en verdad el Altísimo? ¿Es el Padre o es el Hijo? Es un título compartido por ambos. A ambos se les llama el Altísimo, así como ambos son Yahweh, así como ambos son el Dios verdadero, así como ambos son el Creador, etc. Como decíamos, ellos comparten todo título y nombre. Alguien dirá, no todos los títulos, porque el de Padre es exclusivo. ¿Es así? ¿Por qué entonces el mismo Isaías, que al ver a Cristo lo llama Yahweh en el verso 6 del capítulo 9, también lo llama Padre Eterno? Ese mismo alguien y otro dirá, es que Cristo es Padre por ser Creador nuestro y por lo tanto Padre nuestro en ese sentido, mientras que el Padre es el Padre del Hijo y lo es desde la eternidad. A lo que respondemos, y en Isaías 9:6 no es Cristo Padre desde la eternidad, sino cómo es que es Padre eterno. Con todo ese aspecto de la relación de Cristo con el Padre como Padre eterno e Hijo eterno es tema de otro estudio y lo estaremos analizando en otra ocasión. Ya lo veremos en su momento. Pero para que les quede allí como motivación y anticipo, dejamos con ustedes una declaración clave en ese particular, donde Elena G. de White se refiere al Hijo Eterno como existente por sí mismo, lo que claramente indica que Él es el Hijo Eterno no ontológicamente, sino soteriológicamente, puesto que si es Hijo Eterno por engendramiento, generación o como se lo quiera decir, por vida derivada de otro, ¿cómo es que existe por sí mismo? La declaración se encuentra en el Evangelismo, página 446, párrafo 5. 615, párrafo 3 en inglés, y dice así: era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Pero bien, volviendo a nuestro tema, hay que concluir diciendo que hay algo claro, y es que Satanás quería ser igual al Altísimo, asemejarse a él. Y ese Altísimo es el mismo Yahweh, el Dios verdadero, el creador de todo, etc. Y de Cristo se dice que es el Hijo del Altísimo. Por lo tanto, el Altísimo hace alusión al Padre. Por lo cual, la idea transmitida por Emanuel Vallejos en cuanto a que Satanás quería ser igual al Hijo, no al Padre, no es bíblica. Y no solo eso, sino que contradice la Escritura frontalmente. Porque Isaías 14:14 no es uno de esos textos complicados o difíciles de la Escritura, sino todo lo contrario, uno de los más claros respecto a este tema.
Ahora, esto es lo que hay en la Biblia respecto a quién quería ser semejante Satanás, por lo menos expresado en forma directa. Y hemos visto que a los dos, al Hijo y al Padre, o al Padre y al Hijo, que es lo mismo. Pero surge otra pregunta. ¿Qué de los escritos de Elena G. de White? ¿Enseñó ella que Satanás buscaba la igualdad solo con el Hijo o también con el Padre? ¿Tiene ella en sus escritos algo que decir sobre eso? Sí, y bastante. Ese es el tema con el que, si el Señor lo permite, continuaremos en la próxima sección.